En videos anteriores te he contado de la importancia que tiene el fotógrafo de crear la ilusión de la tercera dimensión. ¿Qué significa esto? Significa que me vas a ayudar a entender cómo son los volúmenes, eso es con luz y sombra, y cómo son los lugares, y eso es con perspectiva. De perspectiva vamos a hablar en este video. Y es que la perspectiva es eso, fíjate. La perspectiva es el arte que se dedica a la representación de objetos tridimensionales en una superficie bidimensional, una superficie plana, base por altura, con la intención de recrear la posición relativa y la profundidad de dichos objetos. ¿Qué quiere decir esto? Que tú me vas a ayudar a crear la ilusión de la tercera dimensión, mostrándome la profundidad de eso que tú estás viendo y que estás registrando con tu cámara. Y le manejamos varios tipos de perspectivas. Primero vamos a hablar de la perspectiva ortogonal, que es una perspectiva que se usa en dibujo. Se usó más o menos hasta principios del siglo XV. Y en esta perspectiva no sabían muy bien cómo representar los objetos cada vez más lejanos, las casas cada vez más lejanas. Y entonces todo tiene una cosa que se ve como abuela de pájaro, como estos ejemplos que estás viendo. Y también los personajes se hacían más grandes dependiendo nada más de la importancia del personaje en esta pintura. No tenía nada que ver con las distancias entre el pintor y el personaje. Más o menos por el año de 1416-1420, Filippo Brunelleschi, espero que así se pronuncie, diseña una serie de conceptos matemáticos para empezar a dibujar esta perspectiva de una manera mucho más estructurada. Pocos años después, Paolo Uccello, Piero della Francesca, el buen Da Vinci, todos ellos le fueron dando más rigor a este estudio de la perspectiva que se va a conocer como perspectiva cónica o perspectiva lineal. Esto es clave en la fotografía y esto es de lo que te quiero hablar. Mira estos ejemplos de perspectiva cónica y perspectiva lineal. Y quiero invitarte a que empieces a jugar con esto, que empieces a buscar estas perspectivas, estas líneas que te llevan al fondo de los lugares y te van ayudando a tener esta sensación de distancia y a que te puedas sentir que te sumerges en la imagen. También te quiero hablar un poco de la perspectiva atmosférica. ¿Esto qué quiere decir? Cómo se va degradando el contraste y degradando el color con la distancia. Eso te ayuda a sentir que hay mayor profundidad. Esto es, en lontananza, los colores son mucho más grises, mucho más suaves y el contraste se difumina todo, como en estos ejemplos. Puedes crear perspectiva poniendo objetos en primer plano y en el fondo, cuando tu objeto principal está aquí, entre más planos tengas, más evidente, más clara es la perspectiva y mejor vas a crear la ilusión de profundidad. La sensación de profundidad la tienes porque vemos con dos ojos. En el momento en el que tú te tapas uno de los dos ojos, pierdes la capacidad de ver claramente qué está delante y qué está atrás. Y por último te voy a hablar de perspectiva forzada. La perspectiva forzada es cuando tienes una gran profundidad de campo, gigante profundidad de campo, de tal manera que tu objeto en primer plano está en foco, tu objeto al fondo lejos está en foco también, y entonces no sabes cuál está cerca, cuál está lejos. Y así es como ve el lente de tu cámara. Es un solo ojo al cual, si además le das una enorme profundidad de campo, no vas a ver qué está más cerca y qué está más lejos porque todo está en foco. Así puedes jugar con los tamaños de cuadro. Puedes hacer que una persona se vea más grande que un edificio en tu foto. Hay muchos ejemplos muy bonitos y a esto se le conoce como perspectiva forzada. Entonces ya hablamos de un concepto de composición muy importante, aunque un poco básico, que es la regla de tercios. Ahora usa la regla de tercios y combínala con estos conceptos de perspectiva y vas a ir practicándolo y desarrollando cada vez más tu capacidad para que aprendas a mirar.